Old Dragon's Tale. Parte 20. Ruptura. Para cuando regresé al mundo dragón, el dios dragón Sama ya estaba postrado en cama. Era una vista terrible, sangre emanaba de su hombro, un ojo estaba cerrado, uno de sus pies marchito. Adicionalmente, un gran corte profundo en una de sus manos producto de la batalla con el dios demonio, un cuerpo plagado de heridas. Esa era la mejor forma de describir la condición del dios dragón Sama. Las heridas infligidas por otros dioses no sanarían rápidamente. Solo tras un largo tiempo, quizás cientos de miles de años, lentamente sanaría. Ah, la place, bien hecho. A pesar de verse cubierto de heridas, el dios dragón Sama se veía bastante satisfecho. A pesar del dolor, su corazón parecía estar en paz ahora que su venganza estaba completa. ¿Quién era el criminal? ¿En dónde residía? Ahora que los mundos habían sido destruidos, aquellas preguntas se volvieron irrelevantes. El mundo demonio cayó tal como era de esperarse. Correcto, entonces deberías descansar un poco, debes estar exhausto. En ese calmado rostro había un rastro de ansiedad y lamento. Quizás el dios dragón Sama lamentaba haber hecho tanto. Esto no era lo que Lunaria Sama habría querido. Si las cosas solo se quedaban así, quizás tras decenas de miles de años él habría escogido otro camino. No, descansaré tras haber terminado de dar mi reporte. ¿Qué sucede? Pero esa oportunidad se perdió para siempre, dado que le informé al dios dragón Sama del conocimiento adquirido gracias a Necros Lecross. Encontré a Necros Lecross durante el colapso del mundo demonio. De acuerdo a él, Curises Caeses. El dios dragón Sama escuchó mi informe sin reaccionar, probablemente preguntándose el propósito de este, pero a medida que la historia avanzaba, su expresión cambió. Seriedad, conmoción y preocupación. Tras terminar mi relato, el dios dragón Sama se veía lleno de preocupación. Eso es todo lo que tenía para informar. Dios dragón Sama. Sumido en sus pensamientos, el dios dragón Sama no me respondió de inmediato, pero mi informe había terminado. Quizás debía irme a descansar tal como se me había ordenado. Pero mientras pensaba eso. Sí, es él. El dios dragón Sama de repente murmuró, levantándose para abandonar el cuarto. ¿Hacia dónde? Me apresuré a preguntar y la respuesta fue: a invadir el mundo humano. Pensé que eso era absurdo. ¿Por qué? La raza humana eran las víctimas aquí. Debíamos estar agradecidos porque ellos limpiaron nuestro desastre. A menos que todo este tiempo los culpables hubieran sido la raza humana. ¿Los humanos querían que la raza dragón destruyera a las demás razas? ¿Pero por qué? No había razón para ello. Si Lunaria Sama hubiera seguido con vida, entonces la raza humana y la raza dragón habrían estado unidas en la cima de los 6 mundos. Es más, el dios humano les había dado la bienvenida a los refugiados de los mundos muertos a menos que eso de alguna forma beneficiara a la raza humana. En ese caso, ¿no habría bastado mi trabajo como diplomático? Eventualmente, habría personas de varias razas en todos los mundos. Toda esta destrucción habría sido contraproducente. Si la raza humana era la culpable, sus acciones no tendrían sentido. Yo me encontraba acomplejado, no podía entender el razonamiento detrás de los pensamientos y acciones del dios dragón Sama. Conociendo lo que sé ahora, entiendo que el sabio dios dragón Sama se dio cuenta de la verdad al escuchar mi informe. A pesar de la escasa información, él fue capaz de unir todas las pistas. Gracias a eso, él se dio cuenta de quién era el responsable y quién era el verdadero enemigo. Por supuesto, esto se debía a que el dios dragón Sama sabía mucho más de lo que estaba en mi informe. Pero en ese entonces, yo no lo entendí. Puedes reírte de mi estupidez si gustas. Sin embargo, yo no podía simplemente creer que la raza humana fuera la responsable por toda esa secuencia de eventos. ¿Por qué no lo noté a tiempo? Pero en esa época, no pude comprenderlo, no tenía la suficiente sabiduría. Además, él había estado planeándolo con bastante anticipación. Convoca a los 5 generales dragón, nuestra batalla no ha finalizado. El dios dragón Sama no nos explicó cosa alguna. Hasta el último instante,
Nosotros hacíamos todo lo que el dios dragón Sama nos ordenaba, así que quizás pensó que una explicación detallada era innecesaria. Por supuesto, no estaba equivocado, nosotros deberíamos haber seguido sus órdenes. Pero en ese entonces, todo lo que yo quería era una explicación. Sentía como si fuera absolutamente necesario. Si solo hubiera. Eso es todo, comiencen de inmediato sus preparaciones. El dios dragón Sama dio la orden de atacar al mundo humano tan pronto como los 5 generales dragón se hubieran reunido, solo esa orden, ninguna explicación. Tras ello, inmediatamente arrastró su herido cuerpo fuera de la sala de conferencias. El dios dragón Sama parecía estar apresurado, así que no tuvimos oportunidad de preguntar algo y la orden en sí era demasiado impactante. Absurdo. ¿Acaso esta guerra no era un tributo a Lunaria Sama? ¿Qué propósito tendría el invadir su hogar? No lo sé, el dios dragón Sama debe tener sus razones, pero... Todos los 5 generales dragón estábamos conmocionados, era simplemente natural. Habíamos pensado que la guerra había finalizado, ahora era el tiempo de sanar a los heridos, reconstruir, llorar a los muertos y esperar con ansias el futuro para que de repente se nos dijera que el conflicto aún no había terminado. Es más, el oponente en esta oportunidad era nuestro aliado, un aliado con el que no teníamos razón por la que pelear. ¿Cuál podría ser el razonamiento del dios dragón Sama? El mundo humano desde hace tiempo ha estado a nuestro lado. Tiene que haber una razón para atacar y destruir el mundo humano. El continuar la reunión sin el dios dragón Sama era inusual. Normalmente, una vez que éste nos daba una orden, nos marchábamos en distintas direcciones para llevar a cabo dicha orden. Sin embargo, ese día, continuamos con la discusión. Existían demasiadas razones. El mundo humano era el hogar de Lunaria Sama. El dios humano siempre había sido un aliado de la raza dragón y nos había ayudado infinidad de veces. Tómame a mí como ejemplo, pero me di cuenta que a los otros generales dragón también había ayudado muchas veces. Destruir el mundo humano sería sencillo en comparación a los otros mundos, pero la guerra era un tributo a Lunaria Sama. Todos esos factores nos hicieron frenar a nuestro usual modo de actuar. La discusión se terminó intensificando y estancando. Eso se debió a que no podíamos entender en lo más mínimo al dios dragón Sama. ¿La place qué diablos le dijiste al dios dragón Sama? Tras un rato, Escilar preguntó, así que yo le respondí con honestidad sobre lo que había escuchado en el mundo demonio, lo que había sucedido en aquel lugar. Al escuchar ello, Escilar dijo, ya veo, con un aire de confianza. Estoy seguro de que fuiste engañado. ¿Engañado, yo? Sí, para salvar su propia vida y proteger a la hija del dios demonio, Necros Lecross inventó esa conveniente mentira para sembrar la discordia entre el mundo dragón y el humano. Yo no creía que Necros Lecross hubiera mentido. Sin embargo, si él podía verlo entonces tenía sentido. Hasta que Szilard Sama me lo comentó, mi yo idiota jamás concibió que Necros Lecross pudiera mentir para salvar su pellejo, estaba convencido de que no lo haría. Dado que él luchó por mucho tiempo por la paz entre mundos, quizás al ver a su propio y amado mundo destruido lo terminó cambiando. Era simplemente natural que él hubiera querido sembrar la discordia entre sus enemigos. Quizás él jamás entró a la batalla debido a que estaba conspirando detrás de escena. De ser así, su idiotez usual sería un acto para descartar cualquier sospecha. Cuando los pensamientos de una persona están confundidos, ésta prefiere confiar en la opinión de un tercero antes de la propia. Necros Lecross jamás mentía, pero ese hecho flaqueó ante la idea de que él podría mentir. No había ninguna prueba definitiva de lo contrario. Quizás, podría ser. Pero algo se apretó en mi corazón. Normalmente el dios dragón Sama no sería engañado, pero, si es tu reporte, él confiaría en este debido a su confianza en ti. Cuando me dijo eso, no pude responder. La razón por la que el dios dragón Sama confió en ese informe fue debido a su confianza en mí, pero al haberle dado información falsa, esto se había convertido en mi responsabilidad. Como miembros de los 5 generales dragón, somos las extremidades del dios dragón Sama, normalmente simplemente le obedeceríamos sin duda alguna, pero esto. Mi siguiente declaración forzó a los generales a tomar una decisión. No deberíamos intentar detenerlo esta vez. Todos contuvieron sus alientos,
sin importar la información, nosotros habíamos recibido nuestras órdenes y las decisiones del dios dragón eran absolutas. Desobedecerle era negarse al dios dragón Sama. Si solo hubiéramos intentado convencerle antes de que hubiera tomado su decisión. Negarse a Dios es negarse a las más importantes creencias en tu corazón, es un acto de gran coraje. ¿Alguna vez has tenido una gran ansia? Esta fue mi primera vez. Está bien, concuerdo. El primero en aceptar fue Kao Sama. Él era el más desconsolado por la pérdida de sus camaradas, a pesar de su naturaleza belicosa, había sido el que más había celebrado el fin de la lucha. Por supuesto, él no se oponía a la guerra si es que era una necesidad. Mejor dicho, él se lanzaría en la vanguardia antes de cualquiera, pero una batalla sin sentido. Efectivamente, sin importar lo débil que pueda ser la raza humana, el dios humano también es una deidad y el dios dragón Sama permanece severamente herido, él debería intentar recuperarse. Maxwell Sama concordó, él no deseaba que el dios dragón Sama siguiera esforzándose de esta manera, él podría morir si continuaba luchando, si bien no perdería, pero si seguía siendo herido de manera irreparable, podría convertirse en una amenaza para su vida. Dola Sama estaba perdida. Como la más leal de todos, le era muy difícil desobedecer una orden directa del dios dragón Sama. Pero si es por el bien del dios dragón Sama. Ella eventualmente consintió, debido a que su lealtad era la más fuerte de todos. Si era por el propio bien del dios dragón Sama, incluso con gran reticencia se le debía detener, ese era su espíritu. Tras tomar nuestra decisión, fuimos donde el dios dragón Sama. Al principio, intentamos disuadirlo con palabras. El dios humano siempre estuvo de nuestro lado, la información recibida en el mundo demonio fue una problemática mentira, a nosotros nos preocupaba el estado de su salud, por favor no invadamos al mundo humano. Pero no funcionó. El dios dragón Sama no nos escuchó, sin importar nuestras explicaciones, él hizo oídos sordos. El dios humano ya no es más el dios humano. No sé qué es lo que está tramando, pero debo asesinarlo. En ese entonces no entendí el significado detrás de aquellas palabras, debido a que el dios humano parecía ser el mismo desde la primera vez que lo conocí. Mejor dicho, era el dios dragón Sama quien había cambiado. Aquel quien era sabio, benevolente, amado y pacífico, ahora se había convertido en la encarnación física de la guerra. Nosotros no queremos luchar contra la raza humana, dios dragón Sama. Por favor, cancele su orden. Luego intentamos abandonar la pelea, nos negamos a luchar, así que el dios dragón Sama tendría que hacerlo. No importa, quédense. Yo iré solo. Sin embargo, no cedió. Nos iba a dejar atrás para marcharse al mundo humano. Por favor, reconsidérelo. No. ¿Por qué? El dios humano siempre ha estado de nuestro lado, ¿acaso usted no confiaba a la vez en él? ¿No se debe acaso nuestra prosperidad a los esfuerzos de la raza humana? El dios humano es el culpable de esta guerra. ¿Dónde está su evidencia? En el mundo humano. ¿Conoces la palabra disputa? Esto fue exactamente eso. Intentamos todos los métodos disponibles para persuadirlo, pero no lo logramos. La conclusión era siempre la misma. El dios dragón Sama se negaba a escucharnos, firme en su idea de atacar al mundo humano. A lo menos, ¿por qué razón invadiríamos el mundo humano? ¿Por qué el dios humano debía ser asesinado? Si el dios dragón Sama nos hubiera explicado los detalles a estas preguntas, puede que hubiéramos entendido la sabiduría detrás de sus acciones y nada habría terminado del modo en que terminó. Sin embargo, sigo pensando que fue inevitable. De nosotros, los 5 generales dragón, se esperaba que obedeciéramos al dios dragón Sama. Sin importar cuán sabio y talentoso, él tuvo que haber encontrado difícil el tener que lidiar súbitamente con nuestras objeciones, cuando todos le habían obedecido sus órdenes durante cientos de miles de años. El tener que explicarse a sí mismo probablemente no le resultaría natural. Por ejemplo, si la escoba con la que barres a diario de pronto dijera: ya no quiero limpiar más. ¿Acaso le explicarías a esta por qué es necesario limpiar o que el propósito de la escoba es limpiar? ¿Acaso la obligas a limpiar por la fuerza? ¿O buscas otra herramienta para reemplazarla? Ahora siento que aquella era como esta situación.
¿El dios dragón Sama era demasiado dependiente de la lealtad de los 5 generales dragón? No, eso está mal. El dios dragón confiaba en nosotros, los 5 generales. Él creía que jamás le mostraríamos los colmillos y este debió creer que si seguía procediendo tercamente como había estado haciendo hasta ese minuto, nosotros eventualmente cederíamos y le volveríamos a obedecer, pero nosotros traicionamos esa confianza. Si el dios dragón Sama no cede, tendremos que detenerlo a la fuerza. Hasta el día de hoy, la cara del dios dragón Sama al escuchar eso de boca de Sylar fue totalmente desgarradora para mí, jamás le había visto tan conmocionado. Me preguntaba si acaso estábamos haciendo algo irreversible, pero incluso si perdíamos la confianza del dios dragón Sama, creíamos que estaría bien, estábamos preparados para eso. Incluso si perdíamos nuestros puestos como generales dragón y éramos desterrados del mundo dragón, siempre y cuando el dios dragón sobreviviera, eso era lo que pensábamos. Inténtenlo. Pero eso falló en cambiar la opinión del dios dragón Sama. Asesinar al dios humano era así de importante, solo que nosotros no nos dimos cuenta de ello en ese momento. Si lo hubiéramos hecho, incluso si era una pérdida de tiempo, si el dios dragón Sama nos hubiera dado un poco más de detalles, la razón por la que debíamos invadir al mundo humano y asesinar al dios humano, si solo uno de nosotros hubiera poseído la sabiduría para entenderle, no puedo evitar pensar en eso. No, incluso entonces, esa batalla habría sido inevitable, yo lo sabía. Él se había estado preparando durante mucho tiempo para esto. Todavía me lo pregunto. Si algo hubiera sido diferente, quizás no habría terminado de esta forma. ¡Qué idiota! En fin, así fue como la batalla comenzó. La batalla final más miserable, estúpida y sin sentido de todas. Fin de la parte 20.